Listo, entonces, por acá, vamos a ver, entonces, bueno, antes de revisar lo de los productos notables, voy a explicarles cómo es el nombre de las expresiones algebraicas. Algebraicas según la cantidad de términos. Según la cantidad de términos. Este tema, esto no es como tal un tema, es un punto que debemos revisar del álgebra que no me deja descansar en paz hasta que no se los presente porque siento que igual es importante que hablemos el mismo idioma siempre. Hablamos de que una expresión algebraica es aquella que tiene letras y números, ¿cierto? Siempre que tengamos una expresión que tenga letras y números, estamos hablando de una expresión algebraica. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta estas características del álgebra para poder operarlo. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos expresiones algebraicas que son de tipo, yo qué sé, 5x al cuadrado, ¿sí? Solo tenemos una expresión, si se dan cuenta acá no tengo ninguna operación ni nada, solo una expresión, ¿sí? Y a esta cuando solo tenemos una expresión, no tenemos más, menos, otra, se le llama un monomio. ¿Listo? Una expresión algebraica de un término se le llama monomio. Solo tiene un término porque realmente los términos se separan por más o por menos. ¿Listo? Cada vez que tenemos más o menos, ahí vamos contando la cantidad de términos. Entonces, este como no tiene más y menos, está solita, se le llama un monomio. ¿Listo? Ahora, dos. Si tenemos una expresión de dos términos, entonces, por ejemplo, si, no 5, pongamos otro número. 3y al cuadrado, por ejemplo, más 7x. Acá si se dan cuenta, ya tengo dos expresiones, porque ya tengo acá esta separación del más, entonces ya esto me separa una o dos expresiones, ¿sí? Ahí hay dos. A esta se le llama binomio, que esos son los que estamos trabajando con los productos notables. Son siempre binomios, tienen dos términos. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Recuerden, muy importante tener en cuenta, la cantidad de términos no la separan el más o el menos, o sea, que estén sumando o que estén restando, más allá de que se pueda realizar o no la suma, cuando tenemos una expresión que tiene dos términos y ahí están sumando, pues tenemos un binomio. 3, digamos que yo tengo 7x menos 3y al cuadrado más 5x al cuadrado también, digamos. Acá si se dan cuenta, entonces vamos a contar cuántos términos tengo. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Recuerden que los términos... ¿Es polinomio? No, todavía no es polinomio. A este se le llama trinomio. ¿Listo? Trinomio. Son aquellas expresiones algebraicas que tienen tres términos. Recuerden que los términos se separan por más o por menos. Entonces acá es trinomio. ¿Listo? Una expresión que tenga tres términos se le llama trinomio. Finalmente, una expresión que tenga, por ejemplo, 8x a la 3 más 5y menos x a la 4 más 17z a la 3, yo qué sé. Y ahí, chas, chas, chas. O sea, que tenga tres términos. No, tres términos no. Cuatro términos o más, ¿sí? Ya cuando tenemos una expresión que tenga mucho más de cuatro términos, porque pues tres términos van a ser trinomio. Ya una expresión que encontremos con cuatro términos o con 5, con 6, de ahí para adelante, a ese sí, como nos decía ahorita Jan, a ese sí se le llama polinomio. ¿Listo? Esto es muy importante que logremos diferenciar cómo se llaman o cómo se clasifican estas expresiones algebraicas según la cantidad de términos que lleven.
¿Listo? Porque yo de pronto, yo les diré, y de hecho lo he utilizado bastante y por eso era que no descansaba hasta no darles esta información, porque digamos yo me refiero a ustedes como, bueno, vamos a trabajar con este binomio que está a la 3, para hacerlo del triángulo de Pascal, ¿no? Lo del teorema del triángulo de Pascal. Pero yo decía, bueno, yo les estoy diciendo que son binomios, pero no les he explicado qué es un binomio, no les he explicado la diferencia que hay entre cada uno de la cantidad de términos, entonces era muy importante que supieran para que cuando nos comuniquemos, pues nos lo estemos haciendo en el mismo idioma, que entendamos cuáles son los términos que estamos usando. Entonces ya saben, si yo tengo una expresión de un solo término se le llama monomio, de dos términos se le llama binomio, tres términos trinomio y más de tres términos, 4, 5, 6, 7, la cantidad de términos n, ya se le llama polinomio. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta, pues porque van a ver que para el álgebra es importantísimo identificar qué clase de expresión tenemos según su cantidad de términos. Cuando vayamos a factorizar, hay, digamos, métodos de factorización que son solo para trinomios. Entonces, por eso es importante que conozcamos que según la cantidad de términos, pues estamos ante una expresión algebraica u otra. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, tomaron los apuntes hasta acá, que eso era como ahí un extra que tenía para mostrarles que no me dejaba respirar hasta que no se los dejara. Esto no es como tal un tema porque no vamos a hacer ejercicios al respecto, sino es para que hablemos el mismo idioma, ¿listo? Lo tengamos en cuenta. Entonces guardemos esa información ahí en un cuadrito, en una burbujita en el cuaderno, unos apuntes especiales, pues, porque eso lo que tenemos es solo para tenerlo en cuenta, ¿listo? Conocerlo. ¿Tomaron los apuntes? ¿Alguien falta? Diga yo. Yo. Listo. Entonces, escriban eso antes de revisar los ejercicios del día, ¿listo? Listo, profe. Listo. Entonces, ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a revisar. Yo voy a borrar. Recuerden tener eso presente. Así es como podemos denotar cada una de las expresiones según su cantidad de términos. Ahora sí, lo que estamos trabajando pues son básicamente binomios que están elevados a una potencia en específico, ¿no? Entonces, generalmente para solucionarlos pasa un error súper común. ¿Cuál era ese error? Entonces, digamos que yo tengo acá 3x más, digamos, 4y a la 3, ¿sí? Entonces, al tener un ejercicio de este tipo, pues lo que se hacía era, bueno, eso es lo mismo que decir 3x todo a la 3 más 4y todo a la 3. Y esto es un error. Esto no se hace de esta manera. No es el mismo resultado. No funciona. Algebraicamente es un error conceptual terrible. Entonces, cuando tenemos un binomio, realmente, cuando tenemos un binomio de este tipo, ¿sí? Vean que es un binomio porque tiene dos términos, y está todo ese binomio elevado a una potencia, lo que debemos hacer correctamente es seguir los parámetros del triángulo de Pascal. ¿Listo? Para poder operarlo de forma correcta algebraicamente. Eso es, ¿listo? Entonces, acá lo que le voy a cambiar a este ejercicio para que veamos el día de hoy es qué pasa cuando está negativo. Igual lo vamos a tener a la 3. ¿Qué pasa cuando este binomio no está sumando, porque los que habíamos revisado siempre estaban sumando, sino que en este caso están restando? Realmente en cuanto a procedimiento algebraico y operacional es el mismo. Ya saben, voy colocando los números, los coeficientes, el primer término va disminuyendo su potencia mientras el segundo va aumentando.
La diferencia es que si ustedes se daban cuenta, en los anteriores ejercicios que eran en suma, siempre sumábamos. Cada vez que pasábamos a la siguiente etapa, sumábamos. Acá cuando está restando, lo que vamos a hacer es intercalar. Vamos a empezar menos, luego más, luego menos, luego más, luego menos, luego más. Esa es la diferencia. Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser este. Me recuerdan, por favor, según el triángulo de Pascal, ¿cuáles son los coeficientes para el grado 3 para tenerlos acá en cuenta? Sería entonces 1, 3, 3, 1. Listo. Sí, señor. 1, 3, 3 y 1. ¿Listo? Esto lo digo pues porque no es necesario que siempre que vayamos a resolver un ejercicio fabriquemos todo el triángulo, ya lo tenemos. De hecho, ustedes lo hicieron en el salón hasta el grado número 12. Entonces, eso ya lo tenemos. Ya solamente tenemos que mirarlo y saber cuál es el que yo voy a utilizar y podemos sacar así los coeficientes. Ya lo tenemos claro. Ya sabemos de dónde vienen estos coeficientes y ya sabemos también cómo usarlos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces ya sabemos que para empezarlo colocamos el primer coeficiente. En este caso es el 1. ¿Listo? Ahora, ese 1 lo voy a multiplicar por el primer término a la full potencia, ¿no? Recuerden, pilas. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que es todo el término, para eso lo separamos entre paréntesis, todo el término con su máxima potencia, que en este caso es 3, ¿no? Como ya el primer término tiene su máxima potencia, pues no le cabe potencia al segundo, o sea, no existe. En el primer momento, recuerden, no existe el segundo término. O sea, nos queda hasta ahí. Como en este caso estamos restando, entonces acá ya no vamos a colocar más, como lo colocábamos anteriormente, sino vamos a poner menos. ¿Listo? Y seguimos. Agregamos el segundo coeficiente, que es 3. Y empezamos ahora sí a jugar con los términos. Ya sabemos que el primer término va disminuyendo mientras que el otro va aumentando. Entonces eso quiere decir que este 3x me va a quedar acá al cuadrado, ¿cierto? Estaba la 3, acá queda al cuadrado. Y esto debe multiplicar. Ahora sí, en el primer momento el segundo término no existía. En este momento ya empieza a existir. Entonces acá lo vamos a colocar sin su signo. ¿Listo? Sin el signo, solamente el término. Entonces lo coloco 4y. ¿A qué potencia? Ahí a la 1. Tampoco le puedo colocar más potencia, pues porque no hay lugar, ¿no? Acá no existía, acá queda a la 1. No es que acá lo vayamos a poner a la 2 todavía, no. Vamos de a 1 en 1 en su grado de exponente. Seguimos. ¿Qué signo le colocamos acá? Entonces, pendientes a esto. Como estamos restando, yo les dije que los signos vamos a empezar a intercalarlos. Empieza siempre con negativo, el que sigue es positivo. ¿Listo? Agregamos el siguiente número que va a ser 3 y jugamos con los términos. Entonces ya sabemos, el primer término empezó con 3, que era su máxima potencia. Ahora va 2, acá me va a quedar 1, ¿cierto? Me queda solito. ¿Qué pasa con el segundo término? Al principio no existía, acá está a la 1, acá va a quedar a la 2. Entonces 4y todo al cuadrado. Pilas, que no les pase este error. Que no les pase que escriben 4y al cuadrado. Que no les pase eso, porque este cuadrado ahí estaría solamente afectando a la y. Y no, recuerden que ese cuadrado afecta a toda la expresión. Entonces, por eso hay que encerrarla en paréntesis. ¿Listo? Para que esa potencia me afecte todo lo que está en la expresión. Finalmente, entonces acá tenemos 1, 3, 3, nos falta otro término. ¿Qué signo coloco acá entonces? ¿Más o menos? Menos. Menos. Menos, ¿cierto? Porque como está restando, lo que hago es intercalarlos. Entonces va a ser menos, más, menos. Agrego mi siguiente coeficiente, que es el 1. Juego con los términos, entonces acá está la 3, acá está la 2, acá está la 1. Eso quiere decir que acá desaparece. El segundo término, acá no existía, acá está la 1, acá está la 2, acá me va a quedar a la 3. Todo el término a la 3.
Y listo, verificamos que sí nos haya quedado bien. ¿Cómo verificamos? Porque el primer término es el 1 con el primer término, toda la full potencia, y termina con el 1 y el segundo término full potencia. Ahí está bien. ¿Listo? Digo full potencia porque esa es a la máxima que podíamos llegar porque pues así era el ejercicio, ¿no? Estaba planteado a la 3, entonces la full potencia va a ser a la 3. Perfecto. ¿Qué nos queda por hacer acá? Recuerden que cuando no teníamos números, sino cuando solo usábamos las letricas, pues quedábamos hasta ahí y ya. Cuando tenemos números, sí debemos tener cuidado que hay procedimientos por hacer. ¿Cuáles son los procedimientos? El primer procedimiento que debemos tener en cuenta acá. Acá hay varias operaciones. ¿Cuál va a ser la primera que vamos a realizar? ¿No se La acuerdan? multiplicación. No, antes de las multiplicaciones hay otra operación que debemos hacer primero. Suma. Las sumas son lo último que hacemos. Las sumas y las restas es la operación. Debemos elevarlo. Exactamente, las potencias. ¿Listo? Las potencias son lo primero que vamos a hacer y vean, identificamos que acá tenemos hartas, ¿no? Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta. Eso es lo primero que vamos a hacer. Resolver las potencias. De entrada es lo primero. Lo otro lo podemos ir dejando así quietico, pero resolvemos la potencia. Entonces, hacemos con el primero. Nos queda 1 por, entonces elevo. ¿Cuánto nos da 3x al cubo? 27. ¿27 qué? X. X 3. A la 3. a la 3, exactamente. Entonces nos queda 27 porque le hago el 3 también al cubo. Solo que me sirven los paréntesis, ¿no? Que me indican que esta potencia me está afectando a ambos. Entonces va a ser 27 y el X también lo elevo a la 3. X a la 3 pues es X a la 3. Sale. Perfecto, por acá tenemos 3 por esta potencia. Entonces, ¿cuánto me da 3x todo al cuadrado? 9. 9x. Una pregunta, Dime, Juan. porque ahora o sea, el número, bueno, el numerito ya arriba no me acuerdo el nombre, porque ahora sí va por dentro del paréntesis. Ah, listo, porque el número, este 3, este exponente, me afecta tanto al 3 como a la x, ¿cierto? Nos afecta a los dos. Entonces, se lo aplico al 3. 3 al cubo me dio 27. Se lo aplico a la x, pero pues x a la 3, ¿cuánto es? Pues x a la 3. Entonces, por eso es que quedó adentro, ¿listo? Porque ese 3 ahora denota que es x a la 3, es el resultado de x a la 3. No podemos darle otro resultado porque pues no hay otro resultado. X elevado a la 3 es x elevado a la 3. ¿Listo? ¿Sí te queda más claro? Sí. Listo, perfecto. Pasa lo mismo con este. Entonces tenemos 3x, todo 3x elevado al cuadrado. Entonces ese cuadrado me afecta al 3 y me afecta a la x. Con el 3, entonces va a ser 3 por 3, eso me da 9. Y x al cuadrado, pues es x al cuadrado. Esa es la respuesta que tenemos para x al cuadrado. Y lo cerramos. Listo. Acá nos hace falta multiplicarlo por este 4y, todavía no lo vamos a resolver, este no tiene exponente, entonces tramos. Seguimos por acá, entonces acá va a ser 3 por 3x, perfecto, recuerden que en este paso solo estoy resolviendo las potencias. Por 4y al cuadrado, ¿cuánto me da eso? 16y elevado a la 2. Perfecto, entonces va a dar 16y al cuadrado, ¿cierto? Y cerramos. ¿Ya ven la diferencia con este 2? Acá este 2 estaba afuera del paréntesis porque estaba afectando a los dos. Acá ya está adentro porque pues ya realizamos esa potencia para el 4 que nos dio 16 y ya este cuadrado solo afecta al y, pues porque ahí no podíamos dar otra respuesta. ¿Listo? Menos 1 por 4y a la 3. ¿Cuánto me da 4y a la 3? Háganlo ahí en su calculadora. Ya saben que eso es 4 por 4 por 4. 64. Listo, 64. ¿Qué más? 64. 64y elevado a la 3. Perfecto, 64y elevado a la 3. ¿Listo? Ya resolvimos todas las potencias.
Ya si se dan cuenta, ya las únicas potencias que me quedaron fueron las que acompañan a las letras, pero pues eso es porque no podemos dar otra respuesta más que eso. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a multiplicar. ¿Listo? Vamos a multiplicar todo lo que haya por ahí para multiplicar. Entonces acá va a ser 27x a la 3 por 1. Pues eso nos da 27x a la 3. Seguimos, menos. 3 por 9, 27. ¿Y 27 por 4? ¿Cuánto me da 27 por 4? Vean que yo opero todo lo que está en esta parte, ¿no? Hasta que llego al otro más. Por eso multiplico 3 por 9 y este resultado por 4, porque eso es todo el término que está antes del más. Entonces, por eso es lo que yo estoy operando. ¿Cuánto me da? Bueno, 3 por 9, 27 y 27 por 4, ¿cuánto me da eso? ¿Qué pasa con esas calculadoras? 108. 108. 108. Listo, 108. Y con las letras, entonces ya multiplicamos los números, ¿no? 3 por 9, 27 y 27 por 4, 108. Con las letras, ya saben que las letras para multiplicarlas simplemente las dejamos multiplicando, a no ser que tengan bases iguales, ahí sumaría los exponentes. En este caso son bases diferentes, entonces lo dejo ahí denotado, x al cuadrado y y. ¿Listo? Bases diferentes. Seguimos por acá, más. Entonces, ahora vamos a multiplicar todo este conjunto antes de la siguiente operación, ¿no? Antes del siguiente menos. Entonces, acá va a ser 3 por 3, 9. Y 9 por 16, ¿cuánto me da eso? 144. Listo, entonces 144. ¿Y cómo me quedan las letricas multiplicadas? X por y al cuadrado. ¿Cuánto da eso? X, Sí, señor. X, y al cuadrado. Perfecto. ¿Listo? Voy a borrar ahora sí esta partecita. Listo, eso ya está operado. Ay, borré el 3. Changos. Ya. Finalmente nos queda esta última de acá, ¿cierto? Esa es la última expresión que nos queda. Y va a ser 1 por 64 y a la 3. Pues simplemente 64 y a la 3. ¿Listo? Eso es todo. Ahí ya no podemos hacer nada más porque si se van a dar cuenta, pues ya solo nos quedan sumas y restas, pero para sumar y restar expresiones algebraicas tienen que ser términos, términos semejantes. Y acá no tenemos términos semejantes en ninguna expresión. Todos son diferentes entre sí, entonces nos queda el ejercicio hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que acabamos de hacer, con el ejercicio que acabamos de realizar? Listo, chicos. No, señora. Perfecto, entonces tomen los apuntes ahí rápidamente antes de que se nos acabe el tiempito, 2 minuticos ahí para que terminen de tomar los apuntes. Yo voy a detener la grabación.